Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu Propósito en Mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu Propósito en Mí. Sean todos bienvenidos. Las bendiciones de Dios nos están persiguiendo y nos quieren alcanzar. Hagamos siempre lo correcto para lograr que ellas nos alcancen y poderlas disfrutar. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Tu Propósito en Mí. Damos gracias al Señor por regalarnos un nuevo día, por permitirnos ver tanta gracia, ver tanta fidelidad de Dios a través de tantas personas tan maravillosas que podemos disfrutar día tras día. Ciertísimamente, muy pero muy buenos días. Qué bueno poder hoy prepararnos para disfrutar lo que ya Dios ha preparado para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Así es, en Cristo Jesús Dios nos ha bendecido muchísimo y por eso hoy tenemos un proverbio para reflexionar que lo encontramos en Proverbios capítulo 19, versículo 23 y lo leemos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: El temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. ¿Qué podemos entender? Que quien vive, quien encarna en su vida el temor del Señor, Él será bienaventurado, Él terminará bien. ¿Qué es el temor del Señor? Es siempre darme cuenta de que qué consecuencias va a traer a mi vida esto malo que estoy haciendo, porque usted y yo sabemos qué está bueno y qué está malo. Así que el temor del Señor es darme cuenta de que eso malo que yo estoy haciendo no solamente me va a traer consecuencias a mí, sino a mi entorno, a mi familia. Así que el temor del Señor nos va a evitar muchísimos males. Y la Biblia nos enseña que el temor del Señor es apartarse de lo malo. Eso es tener temor de Dios. Es algo muy sencillo. Recordemos algo nuevamente. La Biblia es muy práctica. Simplemente es lograr entender lo que estamos leyendo, lo mucho, lo poco. Tratemos de entenderlo y eso que entendamos pongámoslo en práctica y es fácil, viviríamos realmente reposados, tranquilos cuando nos apartemos de toda especie de mal. Así que el llamado de parte de Dios hoy es: si quieres vivir tranquilo, apártate de lo malo, vive en el temor de Dios y tenlo por seguro que vas a tener un día espectacular. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, que hoy sea un día maravilloso para ti y para todos los tuyos. Que Dios hoy te sorprenda con cosas maravillosas y el deseo del corazón tuyo delante de Dios se ha cumplido en el nombre de Jesús. Amén. Esposita y mis amados hermanos, sumado a este micromensaje que acabamos de escuchar, vamos a mirar qué nos enseña Dios en la segunda epístola del apóstol Juan. No tiene sino un solo capítulo. Vamos a mirar qué dice los versículos 8 y 9. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice así: Segunda de Juan, versículos 8 y 9. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Miremos en estos dos versículos la gran diferencia entre el que tiene al Padre y el que no tiene al Padre y al Hijo. ¿A qué se está refiriendo Pablo en estos versículos? A que usted y yo debemos perseverar en la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Qué es la doctrina? La doctrina precisamente significa enseñanza.
Cuando la Biblia está reclamando que usted y yo debemos perseverar en la doctrina de Cristo Jesús, está diciendo es que usted y yo debemos permanecer en las enseñanzas que Él nos dio, no en cualquier enseñanza, no en la enseñanza de un ángel, no en la enseñanza de una iglesia, en la enseñanza de un pastor. Usted y yo tenemos que cerciorarnos que lo que estemos recibiendo sea la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a llevar a que usted y yo perseveremos. Oiga, perseverar literalmente significa, en el griego, verbo primario es quedarse en un lugar, estado, relación o expectación dado. ¿Qué significa en el griego? Es esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener, vivir. ¿Qué está diciendo? Que usted y yo debemos permanecer allí en esa doctrina, en esa enseñanza del Señor Jesús, porque el que persevera en esa doctrina, ese sí tiene al Padre. Usted y yo debemos determinar que si en algo debemos perseverar, usted y yo, es en creer que el Padre y el Hijo juntamente con el Espíritu Santo han hecho un propósito de salvación para usted y para mí. Han construido un camino de salvación. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, eso determina que si usted y yo perseveramos en esa doctrina, usted y yo vamos a terminar bien, vamos a terminar en el cielo. Mire que dice cualquiera que se extravía, o sea, el que se descarrila. La palabra extraviarse en el griego se encuentra en el numeral 3845 y dice el contrario, es decir, violar un mandato, quebrantar, extraviar. Cualquiera que se va en contra del diseño de la palabra de Dios en su palabra, ese va a terminar mal, ese se va a salir del camino, ese no va a terminar bien. Entonces, usted y yo hoy más que nunca debemos, en medio de tantas enseñanzas, debemos determinar que usted y yo vamos a perseverar en el camino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amada esposita. Amor, ¿y por qué nos está diciendo esto? Y es que me parece espectacular el versículo 8 donde dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Terrible sería, esposo mío, que, duráramos 10, 15, 20, 30 o 40 años en el Evangelio y al final perder el galardón. Oiga, sería eso una desgracia terrible y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. La Biblia nos enseña en Ezequiel que aunque el justo hiciera muchas cosas, obras de justicia, pero al final se extraviare, no le será contado toda la justicia que hizo antes, sino que perderá. Y nosotros tenemos que, como cristianos, todo el tiempo, es una carrera que no es el que la empieza, no es el que permanece, sino el que llega hasta el final, el que culmina, el que al final, como Pablo dice, me espera una corona, me espera el premio, me espera el galardón. Y en eso es lo que nosotros todos tenemos que trabajar. Y para tener derecho a ese galardón, pues el apóstol Juan nos da la solución y nos dice: no se extravíe, no se aparte de la doctrina de Cristo. Y el Señor todo el tiempo nos lo está diciendo: guarda el mandamiento de Jesucristo, vaya constantemente a la doctrina de Dios, a la doctrina del Señor Jesucristo, como nos enseñó Él en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Deberíamos de estar visitando constantemente estos libros, estos evangelios, constantemente la Biblia deberíamos de estarla allí viviendo constantemente para vivir como Él quiere que vivamos. Es la única forma en que no nos vayamos a extraviar. Si nosotros nos volvemos perezosos en la lectura de la Biblia, nos volvemos perezosos en la oración, en el ayuno, en el congregarnos, pues lastimosamente la Biblia nos enseña: no apaguéis al Espíritu Santo. O sea que hay probabilidad de que el cristiano al final de dejar ese primer amor se apague y el Espíritu Santo de Dios dentro de él ya no siga actuando de la manera que quisiera actuar. Lo callamos, no lo dejamos hablar y al final en vez de vivir una vida espiritual guiada por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios, entonces empezamos a vivir de una forma almática, conforme al alma, conforme a las emociones, conforme a mi parecer. La Biblia dice: pero es que yo creo, es que a mí me parece, es que uno no puede ser tan legalista, es que uno no puede ser tan exigente.
Es que tampoco, y al final el ser humano, el cristiano, termina viviendo a la manera humana y no a la manera de Dios, y ahí es donde corre el riesgo de extraviarse y pierde el galardón. Así que trabajemos, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, ¿qué tal si cada día nos congregamos más? ¿Qué tal si cada día procuramos orar más, ayunar más, estudiar más la palabra, buscar más de la presencia de Dios, tener más comunión, hablar todo el tiempo con Él? Y tenlo por seguro que nunca vas a tener el riesgo de extraviarte. Así es, siendo así precisamente las cosas, vamos a orar diciéndole: Padre, gracias, maravilloso Dios, gracias por la enseñanza del día de hoy. Tú nos invitas a estar muy sigilosos, a que la doctrina que recibamos sea precisamente la enseñanza de Dios, la cual permitirá que nosotros podamos llegar a recibir el galardón completo, Señor, porque si nos extraviamos de la enseñanza y la doctrina, por el contrario, terminaríamos en un lugar que no es el más recomendable, Papá hermoso. Nosotros queremos terminar en el cielo, Señor, no en el infierno, mi Rey. Papá, el que se extravía es porque se sale del camino que lo lleva al lugar de la bendición. Nosotros no queremos extraviarnos de esa enseñanza que tú nos has dado, papá. Permite que hoy podamos tomar la determinación de que en cada situación de nuestra vida no vamos a hacer lo que se nos venga en gana, sino solamente lo que está aprobado por ti en tu hermosa palabra. Señor, te lo pedimos en esta hora dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que qué bendición hoy poder desear que la gracia, la bendición, el favor de Dios se manifieste en tu vida, en cada área. Que el Señor te bendiga y te guarde en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.